sea, ¿qué es lo que consiguió? Consiguió poder instalarse en el Mediterráneo, ejercer un dominio en esa zona del Mar Negro y finalmente contribuyó a su desarrollo como imperio. Consiguió con eso también una decadencia del imperio turco. Entonces, finalmente lograron, ¿cierto?, llevar a cabo este plan y ser exitosos. Entonces, cuando uno se pregunta qué es lo que es estrategia, estrategia es básicamente eso que nosotros vemos ahí, es un plan. Es un plan donde hay actividades que ir desarrollando, ¿cierto? Donde uno también hace uso de sus valores, por ahí, ¿cierto? Tuvieron que ponerse de acuerdo con países del sur de Europa, que también eran católicos igual que ellos, y obviamente ponerlo, enfrentarlo un poquito también a los turcos, que eran musulmanes. Un plan que también tiene riesgos, ¿cierto? Porque podía filtrarse la información, entonces había que controlar eso, y por lo tanto la estrategia tiene que ser entendida básicamente como un plan. Eso es la estrategia. Pero luego uno dice, bueno, ¿y las empresas qué hacen con esto? Bueno, las empresas tienen también que contar con un plan. Y por eso que todo, ¿cierto? Cada una de las empresas en las que ustedes participan, sus organizaciones, normalmente tienen un plan estratégico. Y tiene una misión y una visión. Sin embargo, esta misión y esa visión normalmente son muy generales, ¿cierto? Como para poder guiar la actividad del día a día. Y en ese sentido, ¿cierto? El plan tiene que ser un poquito más detallado. De modo que ese plan se pueda convertir básicamente en actividad operativa y obviamente al convertir este plan en actividad operativa, ¿cierto? Nos obliga, como dice ahí, a identificar en qué actividad debemos destacar para poder sostener esa estrategia. Eso es relevante. Sin embargo, cuando uno va en realidad a las organizaciones, se encuentra con que aunque los planes están desarrollados de una manera un poco distinta, no están pensados efectivamente en hacer uso de todas nuestras capacidades, sino que más bien de capacidades o de activos tangibles. Y en general cuando uno observa y uno se pregunta cuál es el plan de mi organización, ¿cierto? Y va a distintas industrias, distintas empresas, empieza a observar que en general las organizaciones todavía usan un enfoque un poquito tradicional, diría yo, que es un enfoque donde básicamente primero ellos intentan crear una posición única y valiosa, obviamente, en el mercado y obviamente alcanzar ventajas competitivas, pero básicamente ¿cómo? Apelando a un concepto que es la eficiencia operacional. ¿Qué significa eso? ¿Cierto? Significa que yo entrego valor al cliente, ¿cierto? Trato de entregar valor al cliente reduciendo los costos lo más posible. ¿Qué significa eso? Que en la medida que avanzo en el tiempo intento entregar un mayor valor agregado al cliente, ¿cierto? Disminuyendo aún más mis costos. Y luego, ¿cierto? Sigo avanzando en el tiempo intentando ofrecer un mayor valor a mis clientes a un menor costo aún. En definitiva, voy alejando esta curva del centro, ¿cierto? De modo de aportar mayor valor a mis clientes a un menor costo. A eso nosotros le denominamos una estrategia basada en la eficiencia operacional. ¿Qué características tienen esas estrategias que normalmente uno ve, o estos planes que uno normalmente ve en las empresas todavía hoy en Chile y también en muchos países sudamericanos, ¿cierto? Es que están basadas en una estrategia operacional que por un lado, perdón, nos vamos a devolver una diapositiva, que por un lado esa estrategia tiene como característica que está basada en diferenciarse con los competidores en cuanto al precio, por un lado. Pero estos precios finalmente descansan en los costos nuestros, en los costos de producir, en los costos de vender, en los costos de entregar el producto. Adicionalmente, ¿cierto? Al tener una estrategia basada en este sistema, en este mecanismo, en la eficiencia operacional, nosotros nos damos cuenta que las ventajas competitivas surgen al realizar estas acciones en forma más eficiente que los competidores. O sea, para yo poder alejar esta curva y entregar un mayor valor agregado a menor costo, necesariamente tengo que reducir mis precios y obviamente las ventajas competitivas las voy a adquirir en la medida que soy más eficiente que el del lado, ¿cierto? El que entrega lo mismo que yo, pero que es menos eficiente que yo. Ahora, obviamente esto significa que la competencia también está basada en las actividades internas que realiza la organización.
O sea, tengo que ser muy eficiente en cada una de las tareas que realizo al interior de mi empresa. Y por lo tanto, la estrategia básicamente descansa en aplicar o siempre estar intentando, ¿cierto?, incorporar las mejores prácticas. Es una estrategia muy demandante, muy exigente. Y de esta manera lo que logramos nosotros es ofrecer bajos costos, ¿cierto?, y una calidad superior. Eso es lo que se busca. Pareciera ser sensato. Sin embargo, esto tiene grandes inconvenientes. Por ejemplo, en este caso, las mejores prácticas, que nosotros podemos hacer muchos esfuerzos para obtenerlas, son rápidamente conocidas por los competidores y adoptadas por ellos. Por lo tanto, yo hago un esfuerzo increíble por adoptar o definir mejores prácticas y luego los mismos consultores, nosotros mismos nos encargamos de difundirlas, ¿cierto? Y de hecho, en la industria es bien visto cuando, por ejemplo, y a ti, Víctor, te debe haber ocurrido, cuando tú vas a una empresa en particular, si vas a trabajar, por ejemplo, en una empresa de la industria del retail, si tu potencial cliente sabe que tienes experiencia en retail, tienes mayores oportunidades, ¿cierto?, de entrar ahí a desarrollar el proyecto. Pero claro, eso significa que nosotros mismos los consultores nos transformamos en unos agentes que va diseminando las mejores prácticas. Y por lo tanto, todos aquellos que hacen esfuerzos para poder definir o diseñar nuevas prácticas y mejores, finalmente son rápidamente copiadas y nosotros somos algunos agentes que contribuyen a esa copia, entre comillas. Los mismos colaboradores nuestros que se van cambiando de empresa, ¿cierto?, también van llevando esas nuevas prácticas a otras empresas. En definitiva, ¿cierto?, las mejores prácticas son muy fáciles de copiar. Otra característica que tiene esto, ¿cierto?, es que básicamente estas mejores prácticas, no sé si Víctor quieres comentar algo al respecto. Yo creo que tú lo has experimentado, ¿no? Bueno, nosotros hace muy poco como BRC pasamos por este proceso de definir una estrategia, de levantar los objetivos corporativos de acuerdo a las distintas perspectivas del modelo Norton y Kaplan. Y bueno, cuando uno ve como en macro su organización, básicamente todos nos enfocamos en general en los ingresos, en cómo aumentar ingresos. Pero después cuando se cierra el año, uno no está mirando tanto el ingreso, está mirando más el margen, está mirando más la utilidad. Entonces, muchas veces uno quizás podría tener menos ingreso siempre y cuando los costos vayan en proporción en esas desviaciones. Por lo tanto, eh, y esto desde el punto de vista riesgo, cuando yo voy a identificar cuáles son mis principales riesgos, el no tener claro por detrás que la estrategia organizacional y de la eficiencia tiene que ir basada en estos análisis de costo, yo creo que todos lo vivimos. Y ahí, Eugenio, en este tipo de webinar tratamos siempre de ir a la papa, al hueso. Si tú nos pudiese, en tu experiencia, comentar algún caso particular de alguna industria, obviamente protegiendo la confidencialidad de la información de todos nuestros clientes, digamos siempre, pero sí hablando de un caso de alguna industria, por ejemplo. ¿Qué nos podrías comentar? Perfecto. Pero antes de darte un ejemplo, me gustaría decirte que adicionalmente que nosotros los consultores nos transformamos en unos difusores de estas mejores prácticas que algunos se esfuerzan por definir. Adicionalmente a ello, una vez que lo hacemos, ¿cierto? Y que, bueno, también las mejores prácticas se promueven por otras vías, esa difusión de las mejores prácticas va generando una convergencia competitiva. ¿Te fijas? Entonces, al final, en la medida que yo voy alejándome con esta gráfica más arriba, ¿cierto?, voy más lejos de este punto de origen y cada vez ofrezco mejores, digamos, un mayor valor agregado a menor costo, lo que voy haciendo es generar convergencia competitiva. ¿Por qué? Porque yo consigo que otros adopten esas mejores prácticas y se empiezan a parecer mucho a mí. Entonces nos van a aparecer todos. Y obviamente esa competencia basada en la eficiencia operacional, donde van a haber algunos que se intentan parecer a mí, ¿cierto?, que también van a tratar de ser más eficientes, va a finalmente generar un daño a la industria, entre comillas, una destrucción mutua, porque todos nosotros comenzamos a
a reducir sus costos, a ser más eficientes y para poder ofrecer digamos, un valor agregado mayor al cliente, pero al final el del lado compite tanto conmigo que finalmente no invierte, termina trayendo algunos problemas, por ejemplo, en lo que son en la capacidad que tienen los inversionistas para seguir invirtiendo en el negocio. ¿Por qué? Porque tengo que ser tan eficiente que también mi margen es muy bajo. El valor lo capta principalmente el cliente. Al final, ¿qué es lo que termina ocurriendo con esto? Que algunas empresas, ¿cierto?, terminan, digamos, colapsando. Otros, los que no colapsan, terminan comprando y finalmente esto se transforma en todo lo contrario. Probablemente podría incluso llegar a constituirse en un monopolio. Por lo tanto, este enfoque tradicional es basado en una estrategia de eficiencia operacional, se considera como mutuamente destructivo si es que las empresas lo practican. Y bueno, en ese caso nosotros tenemos grandes exponentes de la estrategia como Michael Porter, ¿cierto?, que en general promueven que esto es así, y hay múltiples ejemplos en la industria donde los competidores finalmente terminan tomando, ¿cierto?, digamos, la empresa, tal es el caso, por ejemplo, de aerolíneas que nosotros teníamos en el pasado, ¿cierto?, como Codelco, que finalmente tuvieron que ser vendidas y las toman algunas mayores. ¿Por qué? Porque la convergencia finalmente le llevó a ocasionar básicamente no tener utilidades, digamos, de su ejercicio, y finalmente tenían que vender sus activos, y lo que trae como consecuencia que finalmente nosotros, en vez de 2 líneas aéreas nacionales en aquel entonces, teníamos solo una. Entonces, ejemplos en general hay para aquello. Por eso, esta forma de definir un plan estratégico basado en la eficiencia operacional, yo diría que no es la más apropiada en el mundo moderno. Pero aquí quizás sería bueno preguntarle también a los asistentes, primero, ¿cuántos de ellos conocen cuál es la estrategia de su organización? Y segundo, ¿cierto?, ¿cuántos de los asistentes perciben que su empresa tiene una estrategia basada en la eficiencia operacional? Y quizás antes de responder esa pregunta, me gustaría hacerlo reflexionar sobre lo siguiente. Muchas de las empresas en Chile, digamos, hace 5, 7, incluso 10 años atrás, normalmente basaban su estrategia, cuya estrategia estaba basada en esta eficiencia operacional, se veía fuertemente evidenciada, por ejemplo, en los proyectos de los ERP, que anduvieron masivamente circulando en aquella época, hoy día todavía existen, ¿cierto? Pero lo que buscaban básicamente era implementar verticales de industria, que en el fondo lo que hacían era adoptar mejores prácticas, y finalmente todos nos parecemos, ¿cierto? Si uno va, por ejemplo, a la industria de los utilities, ya que tú me pedías ejemplo, uno puede ir a Metrogas o a otras empresas de utility que utilizan las mismas verticales de industria, compran SAP, por ejemplo, para soportar sus procesos de negocio, y utilizan SAP ISU para poder soportar esa vertical de industria. Y finalmente, la autopista Free Flow, también muchas de ellas compraron SAP también con la vertical de industria de las utilities para soportar sus procesos de negocio. Entonces, finalmente, todas se van pareciendo. Y ahí uno se da cuenta que esas empresas, básicamente su estrategia está basada en la eficiencia operacional. Lo que están haciendo, el gran proyecto que tienen, es invertir en un ERP para que los proyecte hacia adelante, ellos dicen, ¿cierto? Y en la base, básicamente lo que estamos haciendo ahí es introduciendo eficiencia operacional y entrando a este tipo de estrategias. Yo no sé si se les puede hacer una pregunta a los asistentes para que opinen respecto a cuánto ellos creen que sus organizaciones han caído en eso muchas veces. Voy, dice, votaciones online, iniciar votación, iniciando votación. Por lo tanto, a los asistentes, a cada uno le llega un mensaje, un pop-ups, que diga cuántos de los asistentes conocen la estrategia de la organización. La respuesta es sí o no. ¿La conocen o no la conocen? Por otro lado, ¿cuántos de los asistentes perciben que la estrategia de sus organizaciones está basada en la eficiencia operacional? Ya están votando, ya están respondiendo. Vamos a dar unos minutos más para responder, porque una vez entiendo finalizada ya se bloquea y nos muestra los resultados online
Pero mira, se está moviendo. Por ejemplo, la primera es básicamente un Pareto, un 80-20, donde el 80% al parecer dice conocer, el 20 no. Y por otro lado, de los asistentes cuales perciben que la estrategia está orientada, basada en la eficiencia operacional, está más parejo, un 50 y 50. Vamos a finalizar la votación. Eh, ¿Ustedes están viendo el resultado de la votación? ¿Sí? ¿Todos? Me imagino que sí, ¿o no? ¿O solo nosotros como hoster? No, parece que ustedes como hostel, porque yo no lo veo. Voy a ver. Ahora, ¿Ahora sí? Ahora sí, buenísimo. ¿Quién comentó? ¿A quién se le agradece el... Jorge Ugalde. Muchas gracias, don Jorge. Ok. Ya, don Eugenio, adelante, mire, para que comente. Mira, los resultados acá son bien increíbles porque en la práctica, bueno, la mayoría claramente, ¿cierto? Sobre todo por el perfil de las personas que están acá, debe conocer la estrategia de su compañía. Pero mira, cuando estamos hablando de este enfoque basado en la eficiencia operacional, que es un enfoque tradicional, que supuestamente ya no se usa, y acá tenemos casi a la mitad que aún estiman que la estrategia de su compañía está basada en ello. Ahora, hay muchas empresas también que uno observa, ¿cierto?, en el mercado, que aun cuando inclusive definen estrategias distintas en lo formal, finalmente cuando en el día a día lo que hacen es también, en el fondo son también acciones orientadas a introducir mayor eficiencia operacional y el resto de las actividades que están en algunos mapas estratégicos por ahí realmente no se promueven. Entonces, la situación es más o menos como lo que uno ve aquí reflejado, que hay una mitad aún que todavía no evoluciona a estas nuevas prácticas. Entonces, bueno, vamos a dejar de compartir estos resultados, ¿cierto? Y avanzar. Entonces aquí, básicamente cuando uno ve esto, uno entiende que aquí ahí existe una necesidad de contar con un nuevo enfoque, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la estrategia no es converger. La estrategia, una buena estrategia en realidad, debe estar basada en otro principio, en ser diferente al otro, ¿cierto? Tal cual se muestra ahí en pantalla. Lo hice destacar porque es un concepto importante, diferenciación. Lo otro también, la estrategia debe crear no solamente valor, debe crear valor no solamente para los accionistas, sino que para todos los stakeholders. Yo no puedo definir una estrategia que solo me beneficie a mí, porque tarde o temprano eso no es sustentable. Tengo que también beneficiar a mis clientes, beneficiar al entorno como en el cual yo me muevo. Eso significa una estrategia sustentable. No puedo dañar el medio ambiente. Tarde o temprano eso se me vuelve en contra. Por lo tanto, la estrategia debe crear valor para todos. Hoy día lo estamos experimentando, ¿cierto? Tenemos múltiples casos, múltiples industrias que no fueron capaces de prever, ¿cierto?, que se les podían venir o materializar algunos riesgos debido justamente a esto, que su estrategia no está enfocada en entregar valor a todos los stakeholders, a todas las partes involucradas. Por lo tanto, para poder lograr esto, las organizaciones en un nuevo enfoque no solo deben competir con los recursos tangibles, sino que además tienen que ser capaces de movilizar otros recursos que son intangibles, como nuestra imagen, ¿cierto?, nuestra reputación, nuestras capacidades, nuestra cultura. Eso es relevante. Y ahí es donde uno dice que además de ser sensato, ¿cierto?, uno tiene evidencias. Cuando uno mira países, por ejemplo, como Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong o Dinamarca, son países que en realidad lo que han hecho estos últimos 30, 40 años, 50 años, es competir no solo con sus recursos, porque en realidad tienen pocos recursos, sino que lo que han hecho es competir con sus activos intangibles, con la educación, con la cultura, con otros conceptos. Y uno tiene la prueba ahí en pantalla, ¿cierto?, que les ha ido bien compitiendo con los activos intangibles. Son países que no se caracterizan por tener grandes commodities, ¿cierto?, o grandes recursos naturales,
Sin embargo, el crecimiento que han tenido en los últimos 50 años ha sido increíble, superior a otros países como los de nuestra región, que tienen mucho más recursos naturales, mucho más extensión también, y que no han logrado esos resultados. Por lo tanto, este nuevo enfoque tiene evidencia, y la evidencia está dada por las mismas economías, ¿cierto?, que han logrado establecer estrategias basadas en sus activos intangibles y que han sido exitosas. Entonces, ¿cómo proponemos definir la estrategia para poder hacer eso? Básicamente con un concepto que es conocido ya de hace muchos años, ¿cierto? Tener un nuevo enfoque que promueva estos planes, ¿cierto? Que utilicen movilicen estos activos intangibles, pero que al mismo tiempo incluyan distintas perspectivas para poder hacerlo. Y estas perspectivas además deben ser integradas. Cuando hablamos de perspectivas, que no solamente tengamos objetivos de tipo financiero, sino que también tengamos objetivos que finalmente sean objetivos para nosotros, que contribuyan a aportar mayor a nuestros clientes, por ejemplo. Objetivos que nos ayuden a ser mejor en términos de nuestros procesos internos, pero para poder beneficiar a los clientes y de modo que esos clientes, una vez que se hayan beneficiado, aporten a mis objetivos de tipo financiero. Entonces, básicamente, un nuevo enfoque lo que debe es contener eso, distintas perspectivas, y esas perspectivas las encontramos en los mapas estratégicos, ampliamente conocidos. Además, estos mapas estratégicos, ¿cierto?, que movilizan activos tangibles e intangibles, son de fácil comprensión. En una lámina uno puede ver la estrategia de la compañía. Y eso es muy importante porque tal cual lo señala el mismo Kaplan y Norton, ¿cierto?, en su libro de mapas estratégicos, por ahí en alguna parte ellos entregan evidencia que el 70% de la estrategia, aun cuando puedan ser estrategias apropiadas para la industria, bien pensadas, con mucho análisis detrás, son estrategias fallidas. Y básicamente esa falla se da por una mala ejecución, y esa mala ejecución es porque la estrategia no es comprensible. Entonces, los mapas estratégicos son una excelente herramienta para poder, que nos ayudan primero a nosotros a definir una estrategia que no solo mueva activos tangibles, sino que también los intangibles, y además que nos permite comunicar esta información al resto de la organización. Ahora, ¿cómo surgieron estos mapas estratégicos? Es importante señalarlo porque, para que se entienda el por qué llegaron a la forma que tienen antes de mostrar uno de ellos. Primero, ¿cierto?, surgió el CMI, el cuadro mando integral. Nosotros todos lo conocemos como indicadores en general. Antiguamente, antes del CMI inclusive, habían indicadores más bien de tipo financiero, ¿cierto? Y bueno, el CMI o en general, ¿cierto?, cualquier tipo de modelo de gestión, lo que hace es medir. Y las organizaciones, como se muestra ahí, en general, prestan atención a lo que se mide. Si es que no se mide, no es importante, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí había un concepto. Bueno, eso sabemos, la organización sabíamos que lo que se mide es lo importante. Y por otro lado, lo que principalmente se mide hoy son estados financieros de corto plazo, ¿cierto? Eso es lo primero que se pensó antes de definir estos mapas estratégicos. Y como consecuencia se notó que había poca priorización, ¿cierto?, y poca inversión, en definitiva, en activos intangibles. Entonces, bueno, ahí fue el primer cuestionamiento. Por lo tanto, era necesario incorporar un nuevo sistema de medición. Y ahí surge el CMI primero. Luego, ¿cierto?, una vez que el CMI ya estaba, ¿cierto?, nos dimos cuenta que estos indicadores debían responder a objetivos. O sea, está bien, logré crear un nuevo sistema de gestión distinto a lo original, que medía cosas de corto plazo, más bien financiera. Ok, en el CMI incorporé nuevos conceptos, pero bueno, pero esos conceptos no tienen sentido si finalmente no apuntan a un objetivo. Y básicamente ahí surgió el concepto, ok, entonces deberíamos también un sistema, ¿cierto?, para modelar los objetivos que pueda tener distintas perspectivas, igual que el CMI, y obviamente debe tener una relación causa-efecto, o sea, de modo que cuando yo defino un objetivo, este objetivo traiga un efecto en otro también. Lo mismo que ocurre con el CMI, el cuadro mando integral. Y de esa manera, ¿cierto?,
la idea era contar adicionalmente con un tipo de representación que pudiera facilitar la explicación de todos estos objetivos que iban a estar relacionados a través de una, valga la redundancia, una relación causa-efecto. Entonces, ahí es básicamente lo que define los mapas estratégicos. Es una integración natural entre la estrategia, ¿cierto? Como ahí se señala, y también el cuadro de mando integral. Eso es lo que básicamente representan los mapas estratégicos. ¿Y cuál es la estructura que estos tienen? ¿Cierto? Primero, todos los conocemos, está la misión, la visión, la misión, ¿cierto? Nuestra razón de ser, y la visión es como la gran meta que hemos definido en el mediano plazo. Y bueno, tenemos 4 perspectivas, una financiera, una de cliente, una de proceso interno y otra de aprendizaje y crecimiento. Y la idea es definir objetivos que respondan a las siguientes preguntas. Cuando yo quiero definir objetivos de tipo financiero, bueno, básicamente lo que digo, ¿de qué manera o cómo voy a reducir costos y vender más? En la medida que me respondo eso, defino objetivos que van a aportar valor para los accionistas, básicamente. Luego, bajo una segunda perspectiva, me hago la pregunta, ¿cómo debemos aparecer ante nuestros clientes, ¿cierto? Para poder apalancar estos objetivos financieros que están arriba. En definitiva, lo que estoy haciendo es entregarle valor a nuestros clientes, aportando valor al cliente, pero de una manera tal que también va a ayudar o va a contribuir a que yo alcance mi objetivo de tipo financiero. Luego, también, para poder definir un mapa estratégico, necesito hacerme otras preguntas. ¿En qué procesos debo ser excelentes para poder entregarle ese valor a mis clientes? Y una vez que entrego este valor a mis clientes, por consiguiente, yo voy a obtener estos beneficios de tipo económico. Y ahí tengo 4 subperspectivas, ¿cierto? Tengo que entender en qué debo ser excelente a nivel operacional, a nivel de gestión de clientes, a nivel de innovación, ¿cierto? Y también a nivel de elementos regulatorios y sociales. Aquí básicamente está todo el tema de sustentabilidad, que es importante también para entregarle, aportar valor a nuestros clientes, ¿cierto? Hoy día es un tema relevante y por consiguiente, en la medida que yo logro definir objetivos en estas 4 subperspectivas, desde el punto de vista de procesos internos, seguramente voy a estar en mejores condiciones para entregarle mayor valor a mis clientes. Y como resultado, obtener ciertos unos beneficios de tipo financiero. Por último, también hay una perspectiva, ¿cierto? Que es de aprendizaje y crecimiento. Ahí yo me tengo que hacer la pregunta para definirme objetivos bajo esa perspectiva, en cómo debo utilizar mis habilidades internas para poder, obviamente, darle soporte a los procesos internos, ¿cierto? Y de modo que estos procesos internos sean exitosos y finalmente aporten valor a mis clientes y yo obtenga los resultados financieros que mis accionistas esperan. Todo esto, evidentemente, va a ir a contribuir para que yo pueda cumplir con mi propósito o misión y alcanzar la visión que nos hemos definido. Esa es la estructura más bien que tiene estos mapas. Y finalmente, nosotros acá decimos, bueno, hay una relación causa-efecto. ¿Por qué? Porque si parto al revés de lo que hice antes, parto de abajo hacia arriba, mejorar las habilidades, ¿cierto? Va a contribuir, obviamente, a mejorar mis procesos críticos. Cuando yo tengo procesos críticos mejorados, ¿cierto? La propuesta de valor que entrego a mis clientes es mucho mejor. Y en la medida que yo entrego una mejor propuesta de valor a mis clientes, voy a tener mayores negocios, es decir, mayores ingresos. Y finalmente estos mayores ingresos son los que van a entregar valor también a mis accionistas. Por eso que es una buena forma de enfrentar la estrategia o la definición de nuestra estrategia en desmedro, digamos, de lo que es la eficiencia operacional. Con esto no estoy diciendo que la eficiencia operacional queda de lado. Nosotros siempre tenemos que tratar de ser eficientes operacionalmente al interior de la empresa. Pero si nosotros basamos nuestra estrategia en competir siendo cada vez más eficientes, lo que vamos a lograr es que el del lado compita de la misma manera y llegar a una estrategia que es mutuamente destructiva. Por eso tenemos que tratar de ser diferentes utilizando estas otras perspectivas, movilizando los activos intangibles. ¿Tiene alguna consulta, Víctor, respecto a lo que hemos visto hasta ahora, antes de continuar? Bueno, en el chat hasta ahora no hay consultas, quizás está bastante claro hasta ahora el
concepto. Yo solo comentar que durante la semana salió una noticia que todos la vimos, donde Elon Musk tuiteó que Tesla, donde él es CEO, ya no iba a trabajar con bitcoins, porque era una estrategia comercial el aceptar vender autos y reservarlos con bitcoins. Pero eso fue hace un par de meses o un modelo de negocio que eso estaba definido, digamos, y hoy día en la semana nos enteramos que no, que Elon Musk dice que eso ya no más. Y básicamente el motivo que está por detrás es por un tema energético, de energía, digamos, donde para generar bitcoins se necesita grandes volúmenes de energía para sustentar todos los sistemas de información e infraestructura que están por detrás. De hecho, en un diario, leía por ahí en un diario, que el gasto de energía de Chile es menor, inferior al mantener los bitcoins. Entonces, por ese motivo que Tesla, autos eléctricos, no podía tener como método de financiamiento un método de pago que afectaba el medio ambiente. Y eso hizo mover el Bitcoin, entiendo, de un 12 a un 15%, donde de $55.000 bajó a 40 y tantos mil dólares. O sea, todo un shock de mercado. Y eso, yo creo, yo aquí llevándolo al tema de la estrategia, que la organización hoy día se define una estrategia. Después se definen los objetivos. Y luego está el CMI o este monitoreo de los objetivos. Y es sumamente fundamental el monitorear ese cumplimiento, dado que, por ejemplo, en este caso, había toda una estrategia comercial que iba en contra de su estrategia, que es ser una empresa sustentable. Por lo tanto, no, fantástico. Por lo menos en mi caso está súper claro, Eugenio. Si alguien más tiene alguna consulta, también la puede generar en el chat y lo podemos ver quizá al final si es que nos quedan algunos minutos. Pero todavía nos queda harto contenido, así que démosle nomás. Perfecto. Vamos a ver otro concepto relacionado, porque forma parte de la estrategia, también forma parte de la estrategia manejar los riesgos que pueden impedir, ¿cierto?, que yo cumpla con mi objetivo. Para poder explicar un poco el concepto de inteligencia de riesgo, voy a poner un mapa estratégico de ejemplo, ¿cierto?, pensando en una industria, que es la industria de las concesiones carreteras, y estos son algunos objetivos bien genéricos. A nivel financiero, en esa industria particular de las concesiones de autopistas, ¿cierto?, que todos conocemos, muchas de ellas se financian a través de peajes, ¿cierto?, que son en algunos casos manuales, en otros casos son electrónicos. Bueno, acá en Chile tenemos el free flow, donde los vehículos pasan sin detenerse, están los pórticos. Y básicamente en esa industria uno observa que a nivel de perspectiva financiero, ellos siempre se plantean una estrategia, por un lado, de productividad, o sea, gastar menos, y donde enfocan, digamos, sus esfuerzos es en optimizar los costos de conservación. Son costos gigantescos. Ustedes, algunos que conozcan la industria o otras industrias similares relacionadas a la construcción, saben que los costos de conservación son millonarios. Por lo tanto, dentro de su estrategia está siempre optimizar esos costos de conservación. Y por otro lado, para aumentar los ingresos, como estamos hablando de concesiones que son fijas, normalmente a 30 años, con ingresos más o menos garantizados, algunas de ellas, normalmente ellos, la forma de aumentar los ingresos que están planificados en un comienzo de estos proyectos es mediante la adjudicación de obras complementarias. Es la única forma. Entonces tienen dos grandes objetivos a nivel de, digamos, financiero. Luego, ¿cuál es la propuesta de valor hacia los clientes? Por ahí hay algunas rutas que tienen alternativas. Por ejemplo, en Santiago de Chile tenemos Vespucio Norte, que nos puede llevar desde Las Condes hacia el aeropuerto, y también tenemos, ¿cierto?, Costanera Norte, que también nos puede llevar desde Las Condes al aeropuerto. Seguramente en otros países también de Latinoamérica se dan situaciones similares, que uno puede tomar rutas alternativas. Pero en este caso, ¿qué es lo que le aporta valor a los clientes, de acuerdo al análisis que ha hecho esta industria? Primero, ofrecer tránsito expedito. Eso le aporta valor a mis clientes. Por lo tanto, en la medida que yo ofrezca tránsito expedito, voy a estar aportando
¿cierto?, a mis objetivos financieros, finalmente. También cobrar bien, cobrar lo justo. Aquí lo representan ellos como cobrar tarifa, digamos, regulada. Pero en la práctica lo que valora el cliente es que no le cobren de más, que no tenga duda, que no tenga que estar cuestionando las facturas regularmente que le llegan a fin de mes producto de los consumos de peaje. Eso lo valora el cliente. Y también valora que tener información respecto al tráfico, información en línea respecto a accidentes, información en general que esté disponible, que sea fácil. Cuando yo accedo, ¿cierto?, a algún medio, poder obtener información respecto del negocio y la ruta. Eso aporta valor a nuestros clientes. Por un lado, los procesos internos, hay algunos otros donde operacionalmente debo ser excelente en lo que es la validación de cada uno de estos tránsitos, estas transacciones de peaje, o sea, sin errores. Debo ser excelente ahí, porque de esa manera puedo asegurar que cobro lo justo, ¿cierto? También debo ser excelente en gestionar el tráfico y los incidentes en la ruta. De esa manera puedo ofrecer una ruta expedita. Y tengo que ser excelente en otros conceptos adicionales, ¿cierto?, que están bajo la perspectiva de los procesos internos. Y finalmente ellos también se definen algunos objetivos relacionados al aprendizaje y crecimiento. Y ahí, por ejemplo, destaca el asegurar que exista trazabilidad de todas las transacciones que se capturan, de todos los tránsitos y de los cobros que se hacen. De esa manera, ¿cierto?, yo puedo contribuir a los procesos internos y también puedo contribuir a aportar mayor valor para mis clientes entregando información, ¿cierto?, respecto a los cobros. Oye, Eugenio, este mapa yo creo que muchos lo hemos visto. En mi caso, como les comentaba, a nosotros nos tocó crearlo. Pero si nos pudiese comentar, por ejemplo, la diferencia del por qué hay unos símbolos en negro y otros en azules, por ejemplo, porque entiendo que eso tiene todo un trasfondo y también una consecución. Exacto. Por ejemplo, si me voy a P2, P2 es el código del objetivo. Cuando estoy hablando acá arriba de la perspectiva financiera es F1 y 2, en clientes es C1, C2, C3, y en los procesos internos está P1, P2, P3, P4, P5, P6. En aprendizaje y crecimiento tenemos la codificación A1, A2, A3. Es simplemente un código. Pero lo que está a la derecha tiene algo interesante, que por ejemplo cuando voy a P2 y yo digo que me propongo como objetivo estratégico a nivel de proceso interno gestionar tráfico incidente, digo que estoy aportando directamente a C1. ¿Por qué? Porque por un lado, gestionar bien el tráfico y los probables incidentes que se puedan producir en la ruta van a aportar a C1, ¿cierto?, que es ofrecer tránsito expedito. Si yo hago esto bien a nivel operacional, lo más probable es que voy a estar cumpliendo con un objetivo estratégico que le aporta valor a mi cliente. Lo mismo en la medida que lo hago, ¿cierto? Lo que tú acabas de decir es lo que anteriormente tú señalabas acerca de la eficiencia operacional, la estrategia brindada hacia la eficiencia operacional. O sea, acá, mediante este ejemplo, fue el concreto, digamos. Claro, aquí hay una relación causa-efecto. En la medida que yo hago bien o alcanzo este objetivo, cumplo con este objetivo de P2, voy a estar aportando también a otros objetivos que es C1 y C3, ofrecer tránsito expedito y también entregar información de tráfico, incidente a mis clientes, a mis usuarios. Pero adicionalmente, al cumplir con estos dos, también voy a aportar, por ejemplo, a F2, a adjudicarme nuevas obras. ¿Por qué? Porque para que el Estado me entregue nuevas obras, tiene que verme también como un concesionario eficiente. Y en la medida que él me ve como un concesionario eficiente, obviamente me va a entregar nuevos negocios. Pero bueno, este mapa quería explicarlo brevemente para conectarlo a los riesgos. Si nosotros pensamos básicamente en uno de estos riesgos, por ejemplo, en optimizar los costos de conservación, hoy día, de hecho hoy mismo, existe un riesgo materializado. ¿Cuál es este? Hay una incertidumbre que la catalogamos como un riesgo, ¿cierto?, que es la escasez de insumos o materias primas que se utilizan para realizar las operaciones de mantenimiento. Hoy día eso es real, existe, está materializado. Ustedes lo han visto en las noticias últimamente, que los costos de materiales, por ejemplo, construcción para el hogar, están todo el doble de caro, ¿cierto? En la madera está cara, el cemento está caro, el fierro está caro, etcétera, etcétera. Hoy día esta incertidumbre, que es un riesgo, que puede afectar
a este objetivo estratégico está materializado. Y tiene posibles causas, ¿cierto? Uno, el aumento de la demanda, asfalto, fierro. Otro, la disminución de oferta. Hoy día lo que se dice que producto de la pandemia, ¿cierto? La pandemia ha hecho que muchas plantas, ¿cierto? No estén produciendo lo que tienen que producir, entonces por lo tanto hay una disminución en la oferta, pero al mismo tiempo se señala que las cuarentenas, ¿cierto? Que nosotros a todos nos han afectado estas cuarentenas, también lo que han logrado es que mucha gente esté haciendo trabajos en el hogar, entonces hay un aumento, adicionalmente un aumento en la demanda de algunos de los insumos por consumo domiciliario. Bueno, finalmente lo que trae como consecuencia la materialización de este riesgo que hay un sobrecosto en los insumos de mantenimiento y también hay como efecto, que hay múltiples efectos, también retraso en los planes de mantenimiento. Al haber retraso en los planes de mantenimiento también hay un daño reputacional para la organización, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tema interesante. Uno podría decir en un enfoque tradicional, recordar que el título acá fue inteligencia de riesgo, el enfoque tradicional es tener estos riesgos identificados y contar con algunas medidas de protección. Aquí una medida de protección no podría decir, bueno, podríamos tener un cierto stock, a lo mejor, de estos materiales o insumos que necesitamos para las operaciones de mantenimiento. Comprar con antelación, no sé, ver qué hacer. Pero en la práctica uno dice, ¿uno puede mantener un stock por tanto tiempo de estos insumos? En algunos casos, mantenimientos correctivos. Voy a prever yo, ¿cómo voy a saber que se va a provocar un socavón o se va a caer a lo mejor un puente por un fenómeno natural? Y voy a tener todos los materiales en stock. Entonces, bueno, lo que uno hace ahí es donde uno dice que necesita un nuevo enfoque también para gestionar estos riesgos. Y básicamente es aplicar lo que se llama el Risk Intelligence, ¿cierto? Inteligencia de riesgo, que se sustenta en algunos pilares, que es básicamente alinear la gestión de riesgo a los objetivos del negocio y establecer un mecanismo de medición que pueda estar integrado al modelo de gestión. Es decir, integrar los KPI con unos indicadores distintos, ¿cierto? Que me permitan medir el riesgo y relacionarlos entre ambos. Y obviamente monitorearlos permanentemente. Entonces, ahí surgen unos indicadores, ¿cierto? Que son los Key Risk Indicators, que ustedes los deben manejar, muchos de ustedes, que lo que hacen básicamente es medir la exposición del negocio a un riesgo clave. O sea, en el fondo voy viendo la tendencia. Y en la medida que la tendencia me dice que el riesgo puede ser que se materialice, a lo mejor no está materializado, pero puede ser que se materialice, yo ahí a lo mejor recién decido a lo mejor tener un stock. Pero no necesariamente lo tengo siempre, sino que voy midiendo, voy evaluando el comportamiento de este riesgo, voy viendo su tendencia a materializarse. Y cuando llega a un cierto rango o un cierto nivel, recién ahí adopto una medida de protección, pero no la adopto siempre, con el consiguiente costo que esto me puede conllevar a adoptar esa medida de una manera mucho más anticipada si no estoy realmente tan expuesto al riesgo en cuanto a probabilidad de ocurrencia, por ejemplo. Entonces ahí la idea es contar con estos KRI y que también nos permiten establecer un vínculo directo con los indicadores de desempeño. Vamos a ver, yo creo que un ejemplo para que esto sea un poco más comprensible. Si me voy a la industria del real estate, ¿cierto? Que son todos estos malls, ¿cierto? Estos centros comerciales, ellos tienen un KPI que es muy importante para ellos, que es medir el ingreso por metro cuadrado. Bueno, acá en Chile lo medimos en UF, en otros países en dólares, en otros en su moneda directa, ¿cierto? Normalmente usan otra moneda distinta a la del país, cuando estamos hablando de la región, básicamente para evitar las fluctuaciones, ¿cierto? Las variaciones por el tipo de cambio, ¿cierto? O la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, está el ingreso por metro cuadrado. Pero bueno, obviamente esta industria del real estate tiene riesgos, ¿cierto? Y uno de los principales riesgos es el resto de los canales de venta que existen, ¿cierto? Y bueno, años atrás lo que hacían esta industria es ir monitoreando el crecimiento de las ventas e-commerce. Ahora, en la medida que el crecimiento de las ventas e-commerce crecía, pero crecía poco, significa que era un riesgo al cual no le ponían tanta atención. Hoy día eso está más disparado. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hace un par de años hay malls que han cerrado, producto del explosivo crecimiento de las ventas e-commerce. Entonces ahí el riesgo ya
de otros canales, ¿cierto? Está totalmente materializado. Hoy día en Chile, yo diría, está comenzando a materializarse, pero no todavía al punto para que pierdan capacidad de negociación estas empresas de real estate, totalmente. O sea, hoy día uno va a Parque Arauco, por ejemplo, que fue cliente nuestro también. Tú me apoyaste en un proyecto, te recuerdo, Víctor, y también VRC está instalado en Parque Arauco. Parque Arauco tiene gente en la fila. O sea, si hay un locatario que no está de acuerdo con las condiciones que propone Parque Arauco en sus contratos, Parque Arauco le puede decir perfectamente, ok, le doy el contrato, le doy esos metros cuadrados a otro, porque tengo harta gente en la fila. Pero en la medida que este riesgo se comienza a materializar, que a lo mejor el indicador, estos KRI, empieza a mostrar que las ventas de e-commerce están creciendo a una tasa mucho más alta, probablemente van a tener que empezar a preocuparse, porque a lo mejor no van a tener esa capacidad de negociación. Entonces, eso es lo que logra. Yo puedo tener un KPI excelente, pero si es que el KRI me está indicando que la tendencia es a materializarse absolutamente el riesgo y que me va a afectar, tengo que ser capaz hoy de tomar decisiones. En la práctica, para el ejemplo anterior que teníamos de las concesiones, estos costos de conservación, que los miden en dólares, tienen este riesgo que señalamos, la escasez de insumos de materias primas. Pero bueno, pero podría tener un KRI. ¿Cuál es el KRI? Aumento en la positividad, ¿cierto?, de contagio. ¿Por qué eso? Sí, por la medida que aumenta la positividad, también pasan otras cosas. ¿Qué significa que otras cosas pasan? Hay más cuarentenas. Y si hay más cuarentenas, ¿qué pasa? Bueno, hay más gente que está en sus casas, en sus hogares, ¿cierto? Llevando a cabo estos proyectos domiciliarios, o sea, demandando más insumos, y por otro lado, las mismas cuarentenas están logrando que muchas empresas que producen estos insumos no trabajen a su total capacidad. Y por lo tanto, estoy contribuyendo, estoy midiendo a través de este indicador del aumento de la positividad si efectivamente van a haber más cuarentenas que van a afectar y que finalmente van a traer como consecuencia una escasez de insumos. Bueno, esto básicamente lo que a uno le dice es que por un lado yo estoy obligado a hacer inteligencia de negocio, ¿cierto? Medir cómo es mi performance, pero también estoy forzado en una administración moderna a medir lo que denominamos o a establecer un mecanismo de inteligencia de riesgo que me permita medir cómo estoy, qué tanto estoy expuesto o en qué momento, qué tendencia hay a que se materialicen algunos riesgos que me pueden afectar. De esta forma yo puedo ser un poco más preciso en asegurar el cumplimiento de mis objetivos, ¿cierto? Mirando ambas perspectivas. ¿Alguna consulta hasta ahí? Hasta ahora había una consulta que yo traté de responderla en el chat, que básicamente era una consulta con respecto a la codificación o manera de identificar cada uno de los riesgos que aparecen en el mapa, pero era el mapa estratégico. Entonces, primero que todo, hay que identificar la codificación de los objetivos que están dentro del mapa estratégico. Y una vez identificados estos objetivos, y básicamente lo que hizo Eugenio fue explicar la codificación de estos objetivos que pueden incidir en uno o muchos objetivos de un nivel superior, de acuerdo a la perspectiva. Acuerden que hay 4 perspectivas, o más, de acuerdo a la versión que revisemos del modelo. Y por otro lado, una vez identificados estos objetivos, identificar cuáles son los principales riesgos que pueden afectar estos objetivos corporativos y cómo hacer la medición de estos riesgos que te pueden afectar los objetivos corporativos mediante estos KRI o indicadores de riesgo, que yo también fomento mucho, me gustan mucho, porque los KRI cuando tú lo estás evaluando y monitoreando, por ejemplo, si está en verde y pasa a naranjo, oye, algo pasa ahí. Alguien no está cumpliendo con la política, alguna situación. Si pasa a rojo, oye, con certeza ese riesgo se te va a materializar, no sé, la próxima semana. O sea, no sé, por ejemplo, no llegar a acuerdo con el sindicato antes de el paro. Entonces, y ahí es donde da la vuelta en 360, objetivo, riesgo, monitoreo y cómo nos afecta y se genera este círculo virtuoso entre el monitoreo de los objetivos mediante los KPI y el monitoreo de los riesgos mediante los KRI. Esa es la pregunta, Eugenio, así que démosle porque nos quedan 5 minutos y Perfecto. el remate. Por ejemplo, hace años atrás vimos un cliente nuestro que dentro de su perspectiva financiera tenía un objetivo que era aumentar la participación de mercado. Era un embotellador. La cuota de mercado
la meta era 55% y la actual en ese momento era un 57%, o sea, estábamos perfectos. Pero por otro lado, teníamos un riesgo, que era que los retailers, ¿cierto?, se integraran y que crearan sus marcas propias. Entonces se decidió medir cuál era la intención de estos retailers en general, si es que habían alguno evaluando integrarse o no. Y claro, ahí la curva mostraba que la mayoría o la tendencia era que cada vez estaban pensando más en integrarse verticalmente. Por lo tanto, aquí el cuadro es distinto. Cuando uno analiza por arriba, ¿cierto? Solo que a nivel de inteligencia de negocio, uno puede decir estoy excelente, tengo una meta de 55 y estoy en 57, estoy excelente. Pero cuando uno mira la segunda perspectiva, se da cuenta que algo está pasando y que me voy a ver afectado, como para cerrar la idea. Por eso es importante ver ambas cosas, no solo una. Porque acá yo podría estar haciendo una fiesta, pero cuando veo este gráfico veo que la fiesta a lo mejor tenemos que postergarlo un poco antes de ver qué vamos a hacer cuando esto aumente más aún. En definitiva, para cerrar, ¿cierto? Al igual que en el caso de Caterina II, por allá por fines del siglo XVIII, ¿cierto? Tenía este problema, tuvo que hacer un plan que estaba expuesto a riesgos, tuvieron que tener un conjunto de acciones para poder llevar a cabo, ¿cierto?, su propósito, su objetivo, tenían una visión. Bueno, nosotros las compañías tenemos que hacer lo mismo, tenemos que ser capaces de establecer este plan, pero con un método adecuado, un método que no sea mutuamente destructivo, con un método, ¿cierto?, que nos haga ser diferentes. Y al mismo tiempo ese método tenemos que fortalecerlo, ¿cierto?, entregándole valor a todas las partes involucradas. Y para eso necesitamos distintas perspectivas. Utilicemos un mapa estratégico. Y adicionalmente al uso de un mapa estratégico, apliquemos lo que es inteligencia de riesgo. Midamos los riesgos, ¿cierto?, miremos su tendencia y antes de que se materialicen, tomemos acciones, integremos también esa medición con el modelo de gestión, de modo que tenga relevancia en los informes directorios mensuales, ¿cierto?, en el día a día. Solo de esa manera vamos a lograr, como dijiste tú, un círculo virtuoso, donde tenemos un plan, tenemos un objetivo, ¿cierto?, un plan para poder llevarlo a cabo y también tenemos mediciones para ver si lo estamos consiguiendo y por otro lado también estamos monitoreando si los riesgos podrían en un momento dado materializarse o no. Adicional a esto, y con esto cierro, nada de lo que hemos señalado anteriormente va a tener éxito, aun cuando yo defina un excelente plan y monitoreo mis KPI y digamos, la tendencia de materialización de mi riesgo. Nada de esto va a tener éxito si yo no aplico un liderazgo adecuado. Un buen liderazgo, ¿cierto?, es aquel que no solamente me dice qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, sino que también me dice para qué. Y es capaz de lograr que toda la organización comparta este plan, comparta este objetivo, sepa hacia dónde vamos y lo internalice, que lo haga propio. De esa forma es la única manera que nosotros vamos a lograr que nuestras organizaciones cumplan con sus metas. Eso por mi parte. No, excelente, pues excelente. De hecho, si estuviésemos presencialmente, don Eugenio aquí todo lo aplaudiría, muy buena presentación. Excelente. Yo en verdad debo reconocer mi admiración por Eugenio, tremendo profesional, clarito en sus materias, un real orgullo que esté presente y solamente agradecer su asistencia. Hay una pregunta, Eugenio, que bueno, que yo creo que retrocederíamos mucho, pero básicamente, ¿qué era lo que significaba uno de los KRI que lo podemos responder de forma interna, Felipe, como para no retrasarnos y no excedernos en el horario? También, si es posible, compartir la presentación. También creo que lo vamos a hacer si es que Eugenio lo permite. Y bueno, también ya acá en el chat te están agradeciendo. Aparentemente no hay muchas más preguntas, por lo tanto cumpliría con nuestro rito, que es prender las cámaras, sacar una foto y después eso poder publicarlo, ya que nuestro rito como webinars, BRC. Y Eugenio, muchísimas gracias a ti, a Ixus Consulting, por estar presente. Al contrario, Víctor, yo te agradezco a ti por la invitación, a todo tu equipo, ¿cierto?, a Marvin y también a todos los asistentes por habernos escuchado en este speech. Gracias.
Mari. Gracias a todos por acompañarnos en un nuevo webinar. Para nosotros siempre es un agrado. Se ha creado una excelente comunidad en todo el entorno de los webinars que hemos realizado desde GRC. Y bueno, siempre como los invito a mantenerse siguiéndonos en las redes sociales, recibiendo nuestros correos donde les estaremos informando sobre nuevos eventos que estaremos realizando, ya que bueno, no tenemos ninguna intención de dejar de compartirles conocimiento con todos los profesionales que siempre nos están acompañando, como es este caso Eugenio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes por encender sus cámaras y como siempre formar parte de estos recuerdos. Gracias a todos por estar. Fantástico, tantas caras conocidas. Gracias. Andreita, Eduardo, Jorge, Erika, Patricia, Isabela, la Yorkaski, hoy mucha gente que bueno, que está en la industria, que se interesa por conocer más y bueno, nosotros vamos a continuar en esta senda de realizar webinars de contenido, de tirar cosas a la mesa. No somos dueños de la verdad, solamente queremos aportar en lo que nos apasiona, que es GRC, que es esto de gobernabilidad corporativa, y para eso hay que tener sumamente clara la estrategia y los objetivos corporativos, y desde ahí hacer una buena identificación de los procesos que soportan esta estrategia, los riesgos, los controles, sus evaluaciones, para ir monitoreando los riesgos de forma inherente, residual, por cierto, con toda esta capa de auditoría para opinar de forma independiente al directorio, y por cierto, nuestra área ahí en segunda línea de cumplimiento y riesgo que siempre están ahí asesorando a la primera línea. Así que, bueno, sin más, solo agradecer, un abrazo grande, que estén muy bien, muy buen fin de semana para todos. Chao, chao. Bien, muchas gracias, hasta luego.